nuestra reunión, así que empecemos. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, todos muy apurados, todos con look nuevos. Eh, Bueno, el invierno 2025 en Carta Ciudadana. Saludamos a María Ignacia Castro. María Ignacia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo han estado? Tanto tiempo, Felipe, ¿no? Tanto tiempo. Gusto de verte, querida amiga. Alberto Lavé, que se desconectó, pero ahí se volvió a No, ahí conectar, está, parece. sí, Ahí ahí sí. está, ahí Alberto, ¿cómo está. estás? bien, lo más bien, gracias a Dios, todo Que se regio. había desconectado, pero volvió. ¿Cómo están? No, ¿Todo bien? yo no tengo nuevo look, Algo que les todo igual. convoque, algo ¿Mm? que les convoque en el día de hoy. Yo solo quiero hacer un- una mención de algo que lamentablemente pasa permanentemente y, y va a seguir pasando. Se los podría asegurar que esa relación con la poca, el poco conocimiento, por una parte. Segundo, eh, en que efectivamente la burocracia eh, genera problemas y problemas serios, pero fundamentalmente en que la legislación no logra entender que quienes conocen del tema no son tomados en cuenta. Me refiero al incendio que se registró ayer en la tarde en el centro de Santiago. ¿Y por qué lo Increíble. digo? Porque, y lo voy a decir con todas sus letras, Carabineros al debe, Municipalidad de Santiago al debe, funcionarios municipales al debe, comerciantes al debe, comunidad del edificio al debe. Y los únicos que no están al debe son los que no les pagan y los que permanentemente han pedido, porque no tienen la potestad, han pedido, han solicitado, porque no pueden exigirlo, que se les incluya en, ¿cómo decirlo?, para no herir susceptibilidades, en establecer que en un edificio del centro de Santiago, en 21 de mayo, con cerca de la Plaza de Armas, no me acuerdo de la otra calle, hay bodegas, Sí. son edificios de departamentos y hay bodegas comerciales y hay artículos de los cuales nadie sabe qué artículos eran. Los teléfonos celulares, la relojería particularmente funcionan con cianuro, yo no sabía. El cianuro es un veneno. Así es. Sí, po. Y en cosa de 15 minutos, un edificio, si no es por el actuar rápido de bomberos, ese edificio se quema completo. Afortunadamente, solo hubo humo y el incendio se focalizó en el subterráneo en esta bodega. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nos quedamos con las mascotas, que fue muy bonito, el rescate de 100 personas, muy bien, adultos mayores, todo eso. Pero esto viene pasando hace tanto tiempo y va a seguir pasando lamentablemente. No puede ser que en edificios de departamentos del centro de Santiago, donde se comparte con comercio, nadie sepa lo que hay guardado en las bodegas. ¿Dónde está la comunidad de ese edificio? ¿Dónde está la fiscalización? El alcalde de Borde decía que habían tenido una reunión con gente de ese condominio, de ese edificio. Y qué bueno que tuvieron reunión y que tomaron café, comieron galletas, ¿qué hicieron? Entonces, a mí de verdad me sorprende que la única institución que es voluntaria, pero que es profesional porque se preparan profesionalmente para combatir el fuego y para combatir emergencias como la que hubo en el día de hoy, son los bomberos y particularmente el Cuerpo Bombero de Santiago. Más de 100 personas fueron evacuadas. Hubo 3 o 4 personas que estuvieron más complicadas. Eso, perdónenme, pero es un mérito gigante para un descriterio y para una situación que está lleno, en el centro de Santiago más está lleno de ese tipo de edificios en que están tomados por comercio ilegal, prostitución, inmigrantes ilegales y que nadie sabe
cómo viven y qué es lo que tienen dentro de las bodegas y dentro. Así Y es. eso es un polvorín, es un verdadero polvorín. Yo no sé si ustedes vieron lo que pasó, a lo mejor se Sí, informaron, en fin, sí, pero a mí me sorprende de verdad que eso podría haber sido una tragedia de proporciones, porque estaban todas las condiciones para que no solamente el humo subiera hasta los pisos de arriba, que subió obviamente por la caja escala y por los sistemas de ventilación, sino que también eso se podría haber prendido y esas 100 personas evacuadas podrían haber quedado calcinadas. así es. Don Alberto. Mira, primero que nada, eso prueba lo mal que funcionan las instituciones, lamentablemente, lo mal que funciona el Estado, y aquí no es cargo de un gobierno, no es cargo de la derecha, la izquierda, esas son tonteras. Aumenta si es mejor o peor administrado, sin duda, pero ¿a qué voy? Fíjate que pagándose todos los impuestos, estando la municipalidad, estando todas las organizaciones que tú dijiste, ¿no es cierto?, gubernamentales y también de los edificios, pero que están regulados por ley, hay reglamento y todo eso que está dentro de un orden no funciona, no funcionó y no funciona. ¿Y qué funcionó? Los bomberos, como tú dijiste, que es gratis, que es sin impuestos. Obviamente, ¿no es cierto?, que reciben donaciones, etcétera, pero qué sé yo. Entonces, ¿a qué voy? A que nosotros tenemos No, y muy mal. reciben aporte Sí, del reciben Estado, aportes, por pero digo, supuesto. ellos prestan un Ellos servicio de prestan su manera servicio voluntaria. gratuitamente, pero son profesionales, son de vocación, en definitiva, y por eso que salvan vidas, etcétera. Pero ¿a qué voy? A que en definitiva está funcionando tan mal el Estado. ¿Y tú sabes por qué? Porque yo creo que necesitamos una reorganización completa del Estado. No solo a nivel de que si hay más diputados o menos diputados, que si se eligen de esta manera, que si votan o no los extranjeros, todo eso también. Pero en el día a día de la gente, que es lo que nos toca a todos nosotros, eso es lo que hay que arreglar. Porque lo que hay que arreglar aquí es que las municipalidades están llenas de funcionarios, algunos muy respetables, o la gran mayoría como personas, todos respetables, pero con el trabajo que hacen, muchos no. ¿En qué sentido? Y te digo más, es una mentalidad. Las direcciones de obras, que son por lo demás independientes, autónomas de la municipalidad, no las manda el alcalde, ni el consejo, ni nada. Viejo, no autorizan de repente las cosas más evidentes de autorizar, que no tienen ningún riesgo para nada. Cuesta obtener, a un restaurante le cuesta obtener la patente de alcohol. Pero por favor, cuando se vende el alcohol en las calles, se vende el alcohol a la salida de los colegios, se vende en los colegios. Y cuesta que la autoridad autorice a un restaurante. ¿Qué es lo que es un restaurante? La patente de alcohol. Eso, perdóname que te diga, es una cuestión de aquí, de la mente. Tenemos una mente atrofiada como Estado. Pero no solo eso. En municipalidades como Vitacura y como otras que tú dices, ya, por último, están mejor organizadas, tienen más fondos, tendrán mejores, qué sé yo, funcionarios. La dirección de obras también, de repente no te autoriza a un evento, a un centro deportivo, a un centro que hace actividades de relajación o de lo que sea en un edificio, no obstante que todo el edificio lo apoye y que no tiene ningún riesgo, pero no, porque no está dentro del ítem. ¿Y quién hizo el ítem? Ellos mismos. Entonces tenemos un tema torpe, por no decirlo más duro, en la organización propia del Estado, en cómo nos manejamos, en cómo debemos llevar adelante una mejor sociedad. Y en vez de preocuparse de estas cosas importantes, o sea, autorícese todo aquello que no provoca ningún riesgo, que no tiene ningún problema, que da lo mismo que se está ahí. No, es que en esta calle, ahí en ese metro, no puede haber dos locales iguales. ¿Qué importa? Eso por último es libre competencia, pero, o del mismo rubro. Pero en definitiva, en esto es lo que se tienen que preocupar, en que haya precisamente un cumplimiento de todas estas reglas. Como tú bien dices, si no se hubiera prendido el fuego, habría más de 100 muertos, más de 100 calcinados, en vez de 100 evacuados, varios de ellos con problemas de respiratorio, algunos que pueden ser graves, etcétera, etcétera. Entonces, pero para eso tenemos que cambiar la sociedad entera. Ahora, eso cuesta, pero viene desde arriba, porque
tú tienes que cambiar de partida la disposición de quién gobierne. Y quien gobierne no es solo el presidente de la República, por de pronto es el presidente de la República, pero de ahí para abajo cada una de las autoridades. Y es el alcalde, es el gobernador, es el comandante en jefe en las cosas que estamos viendo con el tema de la droga, ¿no es cierto? Es en todo eso. Y cuando uno ve que hay aquí una, a ver, no es un desbarajuste, por no decir lo peor, digamos, en prácticamente en todo. Y no es ser pesimista, es ser realista. Y para eso se necesita que llegue alguien que organice el Estado de nuevo, pero que cambien leyes. Se habla ¿sí? todo el tema notarial. El tema notarial es carísimo. El tema del conservador de bienes raíces es carísimo. Se habla que hay que cambiarlo, que hay que modificarlo y que cambian una cosita por aquí, otra cosita por allá. No cambian el sistema, no cambiamos los sistemas. Los Ese es lo parchamos, eso es lo que falta. Eso es lo que falta en este país. Y mientras no se haga así, van a haber muchos otros edificios, como tú bien señalabas, que están en riesgos similares, porque es probable que si las joyerías, ¿no es cierto? O sea, usan cianuro, no debieran estar ahí, pues. No pueden estar claro, en un lugar, porque además hay varias. O sea, es un polvorín de joyerías, es un polvorín de cianuro que no deben estar ahí, pues. O sea, es como el amoníaco, ¿no es cierto? claro. En muchas Yo, ocasiones no permiten que se instale algo cercano de, porque hay que proteger a las personas. Viejo, protegemos a la ranita y a la lagartija, pero no protegemos a los seres humanos. Ese es el problema. claro, No yo no quiero cambiemos, ahí está. monopolizar el tema tampoco, Ignacia. Yo sé que, bueno, tú estás en San Francisco, en San Vicente de Agotado, en la región de O'Higgins. eh, Cada vez más regiones, digamos, tienen edificios en altura, pero yo me acuerdo, porque, bueno, tuve la suerte de tener un abuelo que era bombero muy activo. Mi papá también era bombero, pero no tan activo como mi abuelo. Y yo me recuerdo, por ejemplo, lo que ocurrió el año 81 con el incendio en la Torre Santa María, marzo del año 81, donde cambiaron las normas de construcción y donde de alguna manera a los bomberos se les pescó. Eh, Porque tú sabes que la Torre Santa María, desde el punto de vista eh, estructural, digamos, no podía tener ese como medio subterráneo donde estaba la fuente, porque eso justamente impidió que las escaleras telescópicas pudiesen llegar a la base de la Torre Santa María. Entonces hubo todo un cambio en aquel entonces, no solo estructural, no solo de construcción, sino que también del material de los bomberos del Cuerpo de Bomberos Santiago. Tuvieron que invertir para tener escaleras telescópicas y carros que llegasen a edificios de mayor altura, ¿verdad? Entonces, pero todo eso queda en nada. Los guetos verticales que hay en Es- Estación Central o edificios que han sido autorizados a la chilena, bueno, no tienen red húmeda, no tienen red seca, donde tú le puedas inyectar agua y puedas, no lo tienen. Y son edificios donde viven cientos de personas. Y por eso digo que este tema, que yo estoy diciendo que a lo mejor suena una lata, es un tema que viene hace mucho tiempo y que los bomberos, tal vez porque son una institución que todo el mundo los sobajea, que todo el mundo quiere estar con ellos porque es una institución buena, no tienen el poder que debieran tener en términos de, oye, ¿se Aprobar y cumple con rechazar. esta norma? Claro, ¿se cumple con esto o no se cumple? Los bomberos Claro. eventualmente en una situación de catástrofe pueden acudir. Lo que pasó con el incendio de Matis en Molipac, no sé si ustedes se acuerdan, debe haber sido los 90, no me acuerdo exactamente qué año fue, pero eh, que de alguna manera te demuestra que la ciudad creció de tal forma que la ciudad ya no está solo en una zona industrial, sino que las viviendas comienzan a ocupar lugares que estaban destinados solamente a construcciones industriales o digamos, estructuras industriales. Oye, Tampoco. Entonces, sí, lo que pasa, bomberos se profesionaliza, ocupan equipo de aire comprimido, ocupan trajes antiflama, que eso implica un costo para los bomberos y también para el Estado.
Por Sí, cierto, claro. el lógico. Estado aporta importantemente en la operación de los bomberos en todo Chile, pero pareciera, y los carros, a ver, los carros de bomberos en nuestro país, eh, oye, la Quinta de Santiago tiene el primer carro eléctrico de Latinoamérica Imagínate. y es un cuerpo de bomberos voluntario. En otras Sí, po. partes de Latinoamérica son cuerpos de bomberos pagados. Entonces, Pagado, Así es. sí. yo siento que hay como que se desarrolla el combatiente, digamos, por decirlo de alguna manera, el tipo que está enfrentado a esta emergencia, pero ¿dónde está la prevención de esa emergencia? No hay, Porque po. los bomberos van a seguir haciendo su pega y no me cabe la menor duda que le van a seguir haciendo bien. Pero ¿qué pasa cuando los bomberos no alcancen a llegar a tiempo? Oye, Felipe, mira, hay varias cosas que yo creo que están fuera de norma. Y lo que pasa en el centro de Santiago en particular, creo yo, por lo que yo he visto, es que muchos de esos edificios que ustedes ven ahora que están llenos de, em, ¿cómo se llama? Comercio finalmente adentro, porque son oficinas de abogados, oficinas o consultas de dentista, que antes De eran, todo, que antes eran habitacionales. Se les claro. ha ido cambiando el tema y finalmente antes la gente vivía en el centro de Santiago. Ahora, ¿quién vive en el centro de Santiago en esos departamentos, en esos edificios de ahí? Casi nadie. Son puros edificios ¿cómo se llama? De comercio finalmente. No, no comercio, pero ¿cómo se dice? Cuando es comercial, Claro, comercial. comercial, una cuestión Como dices donde... tú, distintos profesionales, oficios, pero también habían de Exactamente. lo otro, Ignacia. Lo que pasa es que hay una mezcla. Hay una mezcla, pero cuando se va cambiando la ordenanza, porque estas cosas son de ordenanzas municipales, Bien. y cuando se va cambiando, no se van tomando las cosas, la prevención, valga la redundancia, para prevenir todas estas cosas que se vienen. Porque si yo estoy arrendando un local, por ejemplo, donde se va a vender joya o se va a vender lo que sea, evidentemente ese local necesita una bodega que una bodega están hechas para un departamento de habitación y no para una cuestión industrial o ya para una cuestión comercial que es bastante más. Entonces, Claro, todas porque esas en la cosas, bodega, perdón te interrumpa, en la bodega tú puedes guardar un colchón, una claro, bicicleta, qué sé yo, platos, no sé, ropa de el- invierno si es verano, ropa de verano si es invierno. Pero cuando hay exactamente, comercio, es otra es cosa. otro, son productos químicos o productos que son combustibles, inflamables. Bueno, Por eso la zona industrial tiene que estar en ciertos sectores. es que Así esas es. son las cosas que aquí en Chile no se respetan mucho. Porque uno finalmente las cosas van teniendo mutaciones y no se hacen los resguardos del caso para que estas cosas como esto no pase. El tema de la red seca y la red húmeda, que casi todos los nuevos edificios lo tienen que tener por ley y por ordenanza y qué sé yo, bla, bla, bla. Bueno, los edificios antiguos no lo tienen, pero tampoco nadie les exige que se modernicen. No sé si se acuerdan un tiempo que estuvieron haciendo en Santiago, me acuerdo, esta como habilitación de los Califont, que me acuerdo que tenía sello rojo, verde, amarillo, Sí, y que claro. se hacía todo un traspaso y una reubicación, y muchos de y esos que tú edificios tenías, y que tú también tenías que tener el sello de la Superintendencia de Electricidad y Combustible del y que SEC. los califón tenían que salir de los baños, ¿te acuerdas? Exacto, ya, exactamente. Y muchos de esos edificios hicieron el traslape a caldera o a otro sistema de agua para no tener el tema Bien. ¿cómo se llama? De los califón, porque si alguno de los departamentos no tenían el sello, el edificio completo quedaba sin el sello verde para poder seguir funcionando. Bueno, todas esas cuestiones que finalmente la gente se va relajando. Y no solo la gente, sino que también las autoridades, los que tienen que hacer ¿cómo se llama? La inspección, que tienen que estar encima y todo. Y finalmente pasan estas cosas que pasan porque no se hacen las cosas a tiempo. Yo te digo, el tema de los incendios es una cuestión, sobre todo en lo que es locales comerciales. Aquí nosotros en San Vicente, que acá nosotros no tenemos edificios, pero el año pasado no esta Navidad del 2025, ahora 24-25, sino que el 24 del 23-24, en Navidad, me acuerdo porque estaba puesto el pesebre en la Plaza de Armas, se incendiaron, yo no sé, pero
háganse cuenta que está la iglesia grande, que es una tremenda iglesia en San Vicente. Detrás de la iglesia hay unos locales comerciales que dan a otra calle, ¿ya? Y al frente de la iglesia está la plaza. Bueno, los locales comerciales de ahí, que había una pastelería, había una notaría, por ejemplo, y dos o tres cosas más de comercio, bueno, se quemó completo. Quemaron ¿cómo se llama? La casa del sacerdote, traspasó toda la iglesia, que es una cuadra entera, y llegaron las llamas a la plaza y se quemó el pesebre, porque se empezaron a quemar las palmeras que estaban en la plaza. Bueno, todo esto partió porque en uno de los locales comerciales, que trabajaban con cocina, con fuego, digamos, no estaban las cosas que correspondía el resguardo lógico y preciso para que la cosa funcionara de una buena forma y tener la aislación correspondiente, porque ustedes saben que cuando hay un local que trabaja con cosas combustibles, tiene que tener el resguardo de tener una cierta aislación para no quemar o que pase cualquier cosa para los vecinos. Bueno, todo eso no existía. Y extintores, claro, ni siquiera. Y no existía, ¿por qué? Porque la ordenanza, porque la municipalidad, porque nadie se preocupó de hacer lo que se tiene que hacer, que es la supervisión. Y no es por ser majadero ni hinchar las pelotas, como digo yo, y dale, que dale con la cuestión de que tienen que cumplir con la norma, sino es que porque realmente es una cuestión necesaria y de ¿cómo se llama? Del buen vivir finalmente, si para qué mandar con cosas. Esto mismo pasa cuando los seguros, por ejemplo, te empiezan a cuestionar cosas, claro. Los seguros se tienen que poner en todos los, porque ¿cómo pagáis después un seguro que le tenéis que Claro. pagar a 10 locales comerciales, la casa del sacerdote y más encima otro tema, cuando el problema fue de uno? Entonces, bueno, todo eso es la falta de fiscalización, la falta de ser un poco más claro en las normas, la falta de tener la voluntad de hacer las cosas, porque también aquí hay que entender que tiene que haber una voluntad tanto de la gente que trabaja, de la gente que ocupa el comercio y también de los vecinos, pues si aquí la cuestión es, aquí todo Mm. es compartido. Entonces, cuando no hay Ahora, voluntad, todo esto, Ignacia, porque yo siempre digo, nada es casual, o puede ser casual, pero hoy día, ayer en la mañana, en el matinal de Mega, mucho gusto, un enfrentamiento entre el actual alcalde de Santiago, Mario Desbordes, con su antecesora, Iracy Hasler, eh, mira, donde, claro, qué sé yo, que la seguridad, que tú sacaste menos votos, tú sacaste más votos, ya. nos dejaste en pelota, hay un plan maestro, bueno, todas esas discusiones que son yo sé que generan mucho impacto y qué sé yo, eh, pero a los vecinos les importa un bleo, a los Y vecinos no, lo que les y no es importa, oficiosa. a los vecinos lo que les importa es que se haga la pega. Eh, Exactamente. y yo creo que ahí, y a lo mejor mi opinión va a ser un poco sesgada, pero ahí yo siento que Mario Bordes, a quien considero un gran tipo y que ha hecho hartas cosas en bien poco tiempo, caer en este tipo de discusiones, creo, puedo estar súper equivocado, pero creo, no le rinde. Y Yo no creo que lo que a él le oficiosas. rinde es ¿Para qué hacer la pega. sirve? ¿Para qué sirve? ¿Para qué Y sirve que yo fíjate me que ponga a pelear con el vecino? horas después, tiene que ir para allá y poner la cara, y la gente le empieza a decir, oiga, y no sé qué. Claro, entonces, bueno, nada es casual. Ojalá que el incendio de Matis en Moripac fue el año 95, o sea, Imagínate. hace exactamente 30 años, Mira. que fue una cosa impresionante, la columna de humo y los gases tóxicos que llegaron al centro de Santiago y a sectores ¿En más. dónde fue eso? Eso fue en Los Pejos, Ya, perfecto. No, sí, eso mira, fue en Los Pejos, sí, estoy tocando memoria, el Los Pejos, el 17 de diciembre del año 1995. Fue un incendio tan largo, además, que yo me acuerdo, no sé, creo que hasta un mes después del incendio yo acompañaba a mi papá, porque los cuerpos de bomberos, mi papá era el cuerpo de bomberos de Ñuñoa, no le correspondía, pero como fue un incendio tan grande, los cuerpos de bomberos se iban turnando y valga la redundancia, hacían turnos para ir literalmente, ¿sabía qué? A tirar agua y estar ahí, no sé,
media hora, una hora por bombero, por compañía, para evitar tirando. que se prendiera. Y el carro de la compañía de mi papá, que en esa época era un carro bien avanzado, digamos, el Dino que le llamaban, tiraba espuma y polvos químicos, Ah, Buena chuta. porque época. muchas veces para este tipo de incendio el agua No, no te Era bien sirve. Entonces, avanzado. bueno, imagínate, el año 95. no, sí. Y sí, va a haber personas que me van a decir, y efectivamente las normas han cambiado, sí, ha cambiado, efectivamente, pero yo siento que hay ciertas cosas que son mínimas, que los bomberos siguen solo reaccionando, ¿cachai? Solo reaccionan. Porque yo pregunto, en esa comunidad, ¿qué pasó con el plan de evacuación? Pues Sí. si tú tienes un edificio en que se supone, no sé, po, se evacuaron 100 personas, vivirán 120, a lo mejor es más, pero No, pero y no el tienen un, edificio al lado también. no tienen un plan de evacuación. Deberían tenerlo, ¿verdad? O sea, Lógico. Sí. ¿Y gracias a quién evacuaron? A los bomberos. no Así sé. es. Bueno, en fin, eh, Alberto Ignacia, por favor, necesito escuchar a ustedes qué está pasando con la encuesta, quién se está llevando los votos, Oye, eh, pero mira, qué- antes de eso, hay una diga, lo cosa que quiera, que yo lo que quiera. estoy, yo no Indignada. sé, pero me da ¿Indignada? como el tema de la niñita esta que no sé si fue ayer o antes de ayer que mataron a balazo Ah, en Maipú, en Maipú. Yo te juro sí. que siento que La niña de 13 años, ¿no? de 13 años, que andaba con el papá, me parece, algo Sí, así, sí, no sé sí, cómo era la sí, cuestión. sí. ¿Qué cresta está pasando con nuestro país? Lo mismo que ¿Qué es lo decíamos que antes. está pasando? O No sea, de funciona. verdad que, Que decíamos antes. ¿cómo? No Lo funciona. mismo que decíamos antes, Sí, Alberto. no funciona. Eso es Oye, lo que está pasando. pero es que antes no nos pasaba, o sea, habían cosas. Este auto rojo que atropelló al carabinero que lo sacó cagando no sé cuántos metros, el pobre, Sí, yo no sé cómo. Bueno, pero ¿qué está pasando? O sea, de verdad que no, oye, cómo sacaron a los inspectores de la calle Meix, pero y les da lo mismo, les Así da lo es. mismo. Yo no sé, yo de verdad que. Bueno, por eso mismo las encuestas han ido favoreciendo a Cast por el tema ¿cómo se llama? De la seguridad. Eso ha sido así. al menos 25 disparos, ¿ah? Sí, no, sí fue Imagínate. impresionante, impresionante. Yo dije, Dios me libre y la Virgen Santísima. Piensa tú que, ¿se acuerdan hace unos pocos meses nomás, cuando mataron al matrimonio acá en Machalí? Sí, po. A estos amigos míos, a Rodrigo Sí, González por con la supuesto. Carolina Calleja. Sí, Atroz. claro, claro. Tú sabes que han habido 3 asaltos más a mano armada a las 4 de la mañana en el mismo sector. No El sale mismo ni en sector, las noticias. estoy hablando, ¿cómo se llama? Dentro de la región, dentro de la misma comuna, más o menos. Oye, 3 más. El último fue antenoche, a las Y no 4 de se la sabe. mañana. Entraron gente al mar y todo. Oye, de verdad que la cuestión Mm. se está poniendo color hormiga, esta No, cuestión. no se está poniendo, ya se puso hace rato. Sí, pero es que Sí, de po. verdad que, bueno, por eso mismo que las encuestas ha ido subiendo José Antonio Cast, que la verdad, por lo que yo te digo, me da lo mismo el de derecha que sea, yo tengo mi candidata, pero Muy bien, compañera. claramente, Eh, oye, perdón, claramente, perdón, disculpe, perdón, Oye, creí que era otra yo de las tengo mi señoras. candidata Oye, que es Jara, dice ella. y te agrego otro elemento, lamentablemente, Ignacia, porque por favor no ¿ya? maten al mensajero, pero las noticias siguen siendo malas, pero em, quedó en libertad el asesino del matrimonio Luxinger Macay, que yo, la verdad, ok, digamos, para no ser tan pesado con los abogados o en rigor con el sistema judicial, porque uno es ignorante, pero ya, ok, se entenderá las razones, no tengo idea, yo me declaro incompetente, pero sí tengo, creo, como ciudadano, que el tipo además se da el lujo de amenazar de muerte a una mujer
diciéndole algo así como, yo te puedo quemar en cualquier momento tu casa, porque yo he quemado a ricos. Entonces, yo siempre he pensado, y a lo mejor Alberto, que es abogado, me puede corregir, porque puedo estar absolutamente equivocado, pero siempre he No te pensado voy que a corregir, te voy a respaldar. cuando alguien dice algo así, es porque siente que no corre ningún peligro. Obvio, lógico, obvio, Que no va a perder nada. Como exactamente, como que te sale gratis, como que, lógico, Obvio, obvio. No, lógico. Pero pero porque ¿cómo puede estar suelto? mira la barbaridad que voy a decir, supongamos que él está siendo enjuiciado injustamente y no fue él el responsable. Pero cuando dice lo que dice, queda absolutamente de manifiesto que sí fue el responsable. O sea, no, lógico, ¿y por qué quedó suelto entonces? Y claro, claro. y muestra, porque yo entiendo que en estos juicios de Alberto igual vale, más allá que tú le creas o no, vale el arrepentimiento, ¿verdad? Lógico, obvio, Porque uno como ser humano tiene todo el derecho a decir, oye, lógico. sabes que en realidad, Vale perdón el la palabra, la arrepentimiento, el cagué, me perdón, equivoqué. todo, lógico. Pero cuando sale de libertad y dices eso, o ¿Para sea, adentro o perdónenme, no? pero el sistema debería agarrarlo y fletearlo para adentro, Estoy totalmente de acuerdo porque ¿o esa no? persona sí que O es un sea, peligro para la sociedad. Es Pero mucho claro, más que Jadwe, que Hermosilla, que todo. Esa persona sí que es un tremendo peligro para la sociedad. Los otros son peligros para la organización social, que es muy grave, ¿ah? No, no les quito ningún grado de responsabilidad. Y para la corrupción, etcétera. Pero esa gente, o alguien que es capaz de decir, yo cuidado que te puedo matar, que ya he quemado ricos, o que he quemado pobres, sea lo mismo, he quemado a alguien, he quemado a alguna persona. Esa persona no puede estar libre. Como no puede estar libre esta persona que dejó, creo que ciego un ojo, ¿no es cierto?, a este conserje. Tampoco. Ese tipo de cosas son realmente un peligro para la sociedad. Pero son un peligro para la sociedad todos estos crímenes organizados, todas estas organizaciones de violencia que hay hoy día en la calle. Oye, lo que pasó hace poco, 2 días atrás, creo, en Makes, de nuevo. A ver, de yo digo nuevo, una cosa, lamentablemente cuando hay gente de las autoridades, del Estado, de los políticos, los senadores, diputados, congresistas, digamos, gobernantes, que de alguna manera apoyan o no tienen la mano dura con esto y que muchas veces han sido parte, lo han apoyado, bueno, ese tipo de cosas hace que uno incluso se pregunta, ¿qué pasa si sale? Para mí, si sale Janet Jara, me pregunto, a lo mejor el barrio Makes, todo lo que pasa allá va a pasar en el centro de Santiago y no solo en el centro, va a pasar en todos los barrios y puede pasar en todo el país. Porque si no, si sienten que no tienen sanción, que no les va a pasar nada, bueno, entonces, bueno, voy a ir si quemé ricos, voy a ir ahora a robar a la casa de los ricos, voy a ir a matar ricos, y ricos o pobres, aquí no se trata entre ricos o pobres, porque al final todos somos pobres, vidas humanas. menos, y todos somos ricos ante otros. Porque si tú tienes un auto, eres rico ante el que no tiene. Así es simple. Y puede ser un auto muy modesto, pero eres rico si esto pasa en los barrios. En los barrios, ese es el rico del barrio. Y el rico del barrio es una persona modesta que tiene un autito, etcétera. Y a ese le pueden cargar también, ¿no es cierto?, por el hecho de tener un auto, de querer robarlo, de querer matarlo, todo eso. Entonces, yo vuelvo. Esto es una descomposición de la sociedad que no es que esté, a dónde Pero, vamos, ya llegamos. Obviamente que sigue creciendo. Y esto ligado al narcotráfico, ligado a todo eso, es una cosa muy difícil de manejar. Muy oye, difícil. pero ¿sabéis qué? Aquí hay una cosa súper clara. Aquí no es tanto de las leyes ni del parlamento. No, Aquí po. son los jueces. No, Estoy de acuerdo. no, aquí son los Yo jueces, soy los abogado y jueces. lo digo derechamente. Sí, Piensa tú que teniendo una contralora que está haciendo la sí, pega, nada más, no le claro. están pidiendo nada más que haciendo la pega y mire las cosas cómo están funcionando. Sí, po. Oye, ¿por qué los jueces, cómo un juez va a dejar salir libre a un pelota que mató, que quemó a un matrimonio, que además dice lo que dice? ¿Sabéis lo que pasa? Que Porque aquí tienen el esa tema concepción judicial, ideológica. toda la parte judicial está mal hecha, no puede ser Sí, política, ahí están todos politizados, se meten, estoy de acuerdo. para los fiscales, el Congreso Sí, tiene que decidir o votar por los fiscales. Váyanse a la cresta. ¿Qué estoy tienen de que ver acuerdo. los congresistas? Si son Exacto. pueden ser delincuentes igual que cualquiera. Así Aquí no es. se pueden meter al Congreso ni poner política entre medio cuando hay la justicia, justicia para todos iguales.
Mira, ya lo dijo Voltaire, creo que fue, lo pueden haber dicho varios, pero creo que él fue el primero, ¿no es cierto?, que cuando la política entra a la justicia, Jodimos, la justicia sale por la ventana. sí, Ya no hay justicia, arranca porque la sí. gente, incluso los jueces serios, empiezan a perder poder o empiezan a ser perseguidos por los Por los otros. mismos políticos de Por adentro. lo mismo, claro, por el mismo sistema. Y ahí está lleno de jueces, sobre todo en la parte penal y junto a los fiscales, muy ideologizados, porque fue hecha una estructura, no mira parte de la historia, bueno, no es el momento, ¿no es cierto?, cómo nació todo eso, y Mal parte hecho. muy ideologizado, y además parte en tiempos en que pobre el delincuente, pobrecito, ¿no es cierto?, porque no fue educado, pobrecito que no tuvo, ¿no es cierto?, opciones en la vida, entonces hay que defenderlo, hay que dejarlo libre de todo el asunto. Bueno, ¿qué es lo que hago? Y van, cuando ellos por último, ya a los 18 años o para arriba, pueden ser ir presos, etcétera, empiezan a ellos mismos a contratar y a violentar y a criminalizar, a meter al crimen a sus hijos incluso, a niños que contratan en todos los barrios, todo el asunto, pero incluso a sus hijos, les da lo mismo, a sus propios hijos. Y entonces, si tú creas a un hijo con esa condición, bueno, ese tipo no tiene otra opción, pues. Si mal que mal es el ejemplo de sus padres, el ejemplo de vida, y además hay que ir a, ¿no es cierto?, a quitarle a los que tienen, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo al tema. Esto requiere de un reordenamiento legal, Urgente. judicial, gubernamental y de todo orden, y no solo arriba, sino que también a las estructuras de más abajo, en las municipalidades, en todos los órdenes sociales. Mm, Pero no veo propuestas en ese sentido, ¿ah? No veo propuestas. Las propuestas son que vamos a tener mejor seguridad, ok, está bien y es necesario y es muy importante, que vamos a mejorar la economía, también muy importante, pero además tenemos esto, mira, esto tiene que ser desde la educación. Si tú educas bien, si el pueblo se le hubiera educado bien, no estaría pasando esto, porque el pueblo de partida entendería, sabría, y todavía más, si tú educas con amor, no pasan estas cosas. Sí, Porque sí, esto es parte de la falta de amor o de odio. O por sí, está último, de que bien. yo hacer lo que quiera, me importa un bleo el otro ser humano. Eso es falta de amor. Si la sí, sí. educación tuviera ese Mm. tipo de formación, además de Sí, formación pero eso es una cívica, utopía, todo el asunto, cambia el Alberto. mundo. ¿Ah? Eso es una utopía, porque si todos No, fuéramos no, buenos, utópico. nadie haría nada malo. Ya, No, no, por lo utópico, contrario. no. Si siempre va a haber gente que haga algo malo, pero Por eduquemos eso bien, que, po. ya, pero Si las la leyes se gente está tienen que bien cumplir. educada, cambia el mundo. Por algo hay protestas en Europa y en otros lugares, pero son más educados, po. No tienen Por este eso, tipo, pero las leyes se tienen que cumplir y los sin jueces duda, tienen po. que hacer cumplir las leyes. Y la Absolutamente. ley Y los sale, jueces son usted, grandes señor, responsables. mató, preso. Y si mató con Totalmente de alevosía acuerdo. no sé cuánto, son 15 años. Y si es más, 20. Y si no, perpetua. Pero ¿por qué no Ok, se cumplen las leyes, totalmente de po? acuerdo. ¿Por qué cambiaron al fiscal que estaba investigando las fundaciones allá en el norte? Sí, po. Bueno, ¿Cómo se llamaba el porque fiscal? les El estaba fiscal, llegando cerca, po. ¿cómo se llama el fiscal? Cooper. El fiscal Cooper, que le Porque estaba les dando el estaba palo en llegando el gato, cerca. estábamos listos con la cuestión. Oh, y ahí quedó. Me había así que Así este es. pelota de la Larraín anda suelto, po. ¿Y dónde están todos los millones? ¿Larraín es o no? Perdón, no me está equivocando yo. De la raíz. Tú Alberto dices Larraín, po, ¿no? el, ¿O no? tú dices el, ¿El de Procultura? Psicólogo, psiquiatra, que Alberto pinta. Larraín, el de sí, Procultura. sí, Ese. el de Procultura, sí, sí, sí. ¿Y ese anda suelto? Alberto, Alberto Sí. Albert- Larraín. Alberto Larraín, Alberto ¿o no? Larraín. Ya. Lamentablemente sabe igual que yo, pero. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está el hombre? ¿Dónde están los millones? ¿Y anda suelto? Bueno, No, por no eso sé. te digo, ¿Y, por qué entonces, no, y Pero lo cómo que no pasa es andar que, suelto si sacaron al fiscal que lo perseguía y que pero es que claro, persiguiéndolo a él, llegaba a otros y bueno, peligraban, lo sacaron al fiscal. bueno, por eso ¿Cuál te es el estoy diciendo, problema? entonces las leyes se cumplen para algunos nomás y no para todos, pues entonces eso da rabia, pues. Por eso que la política no puede estar claro, metida ahí. El fiscal tiene que ser autónomo, autónomo absolutamente Total, de total, todo. absolutamente. lo No que pasa es depende que, de los eh, políticos ni de nadie, claro, porque ni ser compadre de nadie. yo estoy en la línea de ustedes absolutamente y solo agregar, digamos, un elemento porque la conversa entre ustedes está muy buena, pero a mí lo que me preocupa, digamos, o no sé si me preocupa, pero sí al menos me genera una interrogante, es que, bueno, este programa
la Ignacia partió con nosotros el 2020, Alberto lleva tiempo también y por lo tanto lo hemos hablado no una, no dos, no 10, varias veces esto, de distintos aristas, pero más o menos igual, que es el tema de la seguridad, pero a mí lo que me genera interrogante es que cuando estamos en una situación en que está cuestionado la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, los juzgados normales, porque perdónenme que les diga, pero, Sí, o sea, sí, yo no logro entender, y lo digo con todo respeto, yo no logro entender que un juez de garantía autorice a una persona que está siendo investigada por fraude al fisco, como Camila Polisi, a que se le levanta 2 días el arresto domiciliario total para que venga a bailar a un club y participe en un programa de televisión y esa plata se le retenga, porque en mi cabeza yo decía, pero si la autorizas y después le retienes, ¿para qué la autorizaste? Pero bueno, debe ser porque yo soy un ignorante. Eh, en que los parlamentarios están siendo cuestionados, en que las instituciones, la corrupción, porque la corrupción, oye, la corrupción y el narco no mide instituciones. Lo que está pasando con la Fuerza Aérea, en fin, bueno, no hay institución que se salve. no, No, Entonces, y con esta crisis de seguridad donde la Ignacia dio un ejemplo de esta niñita en Maipú, yo agregué lo del matrimonio Luxinger Macay, Alberto habló de Mex, podríamos estar todo el día dando ejemplos, pero está lleno en todos lados. Entonces, mi signo de interrogación es, ok, en un escenario así, quien promete que lo va a cambiar todo, a mí me asusta. sí, Y me asusta ¿por qué? No ¿por porque qué? lo cambie, sería bacán que lo cambiara. O sea, es lo que la mayoría de los chilenos quieren. Si tú me apuras, mayor seguridad, Entonces, ¿por qué te asusta? mejor condición económica porque y no lo eso van a hacer, asociado a pues la Alberto. estabilidad. No, Porque depende. yo no sé, porque yo, por eso digo signo de interrogación, porque yo no sé si va a ser tan fácil y tan rápido, porque No, el fácil problema, no. Alberto, es tan grande, es un problema tan, voy a ocupar una palabra que lo encuentro un poco Transversal. ciútica, claro, multisistémica, Sí, que siento que de nuevo nos van a meter el dedo en la boca y no me Sí. gustaría que ya, eso pasara. No ok. sé si me O sea, explico te explicas perfecto y te explica incluso digamos, de tu en susto. mi interrogación. Sí, sí, y entiendo tu susto también desde el punto de vista, y un poco por lo que decía la María Ignacia, de que la gente, cuando llega un candidato que ofrece X, queda con todas las expectativas. Y por eso que los candidatos a presidente, sobre todo los últimos, cuando han llegado con expectativas, porque los cambios han ido siendo más fuertes, y los problemas más grandes de la gente, y como no se han cambiado, rápidamente desde el día que asumen, empiezan a perder popularidad Sí, y pues, cada vez más al rápido. otro El día. presidente Boric, que la perdió rápidamente. ¿Por qué? Porque la gente espera que le solucionen todo de un día para otro, cosa que no es posible. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero, y por eso mismo, fíjate que yo le oía a un Patricio Elwin, que cuando se refirió al gobierno militar, dijo que lamentablemente los cambios profundos que se hicieron en el país y que muchos de ellos fueron buenos, como todo el sistema banco central autónomo, mil otras cosas, y varias libertades que se dieron, la constitución, lo que fuera, solo se pueden hacer en un régimen de fuerza. ¿Por qué? Un poco por lo que tú decías, quizás Felipe, ¿no es cierto? Ignacia, en el sentido de que hacen las ofertas, llegan, empiezan a ejecutarlas y todo eso es un valle de sangre, sudor y lágrimas, como dijo Winston Churchill, ¿no? En Inglaterra en su momento. Es un poco lo que pasa en Argentina. Ahora, Argentina tuvo que vivir 50 años o más en el fondo y cada vez más al fondo y al fondo para que hoy día todavía se esté tolerando, ¿no es cierto?, a que Milei, no obstante que hizo apretes y ajustes y que a la gente le dolió, lo soporten. Acuérdate que a otro presidente poco atrás lo echaron, ¿cómo se llamaba? Que De la Rúa. El suegro de Shakira, que duró De la poquito, Rúa. de la Rúa, porque quiso ejecutar cambios importantes y no lo toleraron. Lo mismo le pasó un poco a Macri, que le toleraron un solo periodo. ¿Por qué? Porque la gente espera. Desde ese punto de vista, yo creo que sí, es complejo. Pero si un presidente llega y tiene las facultades y tiene apoyo en el Congreso
y tiene la autoridad y la ejerce, puede hacer muchos cambios. Y si esos cambios tú esperas, empiezas a ver que esos cambios son buenos para la gente puede esperar. Por eso mismo yo creo que si un presidente, si un candidato ofreciera, por ejemplo, que haya participación de todas las personas, esto me lo han oído tantas veces en este programa, ¿no? En todas las utilidades de las empresas, cosa que evidentemente algunos lo discuten, porque dicen, ah, pero no va a tener participación en las pérdidas. Bueno, ese es otro tema. Pero si fuera así, la gente diría, ah, bueno, pero entonces esto está bien, va por un camino en que las expectativas de la gente, que a lo mejor no se dan inmediatas, van mejorando. Y si tú solucionas expectativas de la gente y tienen más oportunidades, la gente entonces hay menos involucrados en la droga, hay menos involucrados en la violencia, empiezas también eso empieza a decaer, más aún la fuerza, con la Yo estoy fuerza de de que acuerdo, el que comete Alberto, delito tiene que ir preso, ¿no? yo Y estoy de tiene que ir acuerdo preso. contigo que digamos, las cosas que cambian tienen que ser pensadas a mediano y largo plazo. Así es. El problema es que en este minuto la casa está con gotera, la No, eso casa hay que arreglarlo está ya. con fuga de gas, le cortaron el agua, el alcantarillado se rebalsó, entonces hay una, y No, eso es yo urgente. no sé si es la palabra, pero hay una demanda y hay una urgencia, Eso es urgente. entonces eh, tú tienes que rápidamente mostrar resultados. No sé si resultados, tienes que demostrar Eso es medidas para difícil. los resultados. Eso. O, o hacer un plan de tal forma que el ciudadano que te va a votar o que te va a elegir eh, confíe en que, o te crea en que, ¿sabéis qué, compadre? Yo no te la hago en 6 meses, te la voy a hacer No, en un año. Y yo no sé si esa honestidad intelectual del candidato o la candidata en cuestión, da lo mismo, eh, Sí, digamos, exista. alguien se atreva a hacerlo, por lo que te estoy diciendo, o porque que la hoy gente día es más vote por él, atractivo. claro. Claro, porque hoy día es más atractivo prometer cosas que van a ocurrir rápido. Y todos Bueno, sabemos que que lamentablemente no las va a ser cosas no así. son rápidas, No, pero hay lógico. una urgencia de que así sea, Ignacia, ¿o no? Pero mira, yo te diría, Lo que perdón, Dame un pasa segundo, que, Albertito, que sí, a ver si la sí, Ignacia, y ahí sí, voy sí, sí. contigo. sí, lo que pasa que, mira, ahí en el tema de la inmediatez, que estamos, lamentablemente, estamos en la era de la inmediatez, Porque es verdad, eh, ¿no? Eso bueno, es, absolutamente. Es lo que se absolutamente verdad, necesita. pues si uno quiere que las cuestiones cambien, y la gente está esperando que salga un candidato X, ya el otro día ya no van a haber más asaltos, ni Claro, sicariatos, ni nada, lo cual no va a existir, no va no a va a ser así, pasar. jamás. O sea, cómo se lo explicamos? Ahora, yo creo que acá tenemos que ser, yo creo que tan honestos intelectualmente y poder entregar de verdad las soluciones que corresponden, como corresponden y todo. Ahora, claramente es una cosa que va a ser dura, porque yo ya la veo. Imagínate cerrar las fronteras, porque yo sé que aquí, lamentablemente, queriendo mucho a los extranjeros, lamentablemente todos los últimos, que el que mató a la niñita, el que atropelló al carabinero, el no sé qué, todos han sido extranjeros que además indocumentados, un día se llaman Juan, mañana se llaman Pedro, pasado mañana se llaman Carlos, el quinto día se fueron para afuera del país, entraron de nuevo por otro lado que nadie supo y mataron a otra chacalá de viejos más. Lamentablemente en esa estamos. Entonces, cuando salga el presidente, el que sea, y diga, de hoy día para adelante se cierra la frontera, no entra ni un pelado más, y se vuelven a poner minas, por último, o, bueno, se hace algo, claro, la gente se va a decir, bueno, y van a saltar los derechos humanos, y van a saltar todas las cuestiones que Sí, bueno, ya lo veo, ya, esa cuestión va a ser 2 más 2. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si no nos ponemos colorados al tiro para no ponernos amarillos 50 veces? Yo creo que mira, si tenemos la honestidad intelectual y de verdad la voluntad política para hacer los cambios de esa forma, yo creo que salga el que salga, la cuestión no va a resultar. Si no está eso, salga el que salga. O sea, para mí no yo creo, importa nada que me prometan lo que sean, pero porque yo sé que si no tienen realmente la voluntad política y ver desde dentro, porque esta cuestión, mira, yo cada vez yo ya me he ido,
con esta cuestión de que uno está metido en la autoridad, como que me dicen autoridad, y lo más divertido es que uno con cueva es autoridad en la casa, po, porque ¿por qué vamos a andar con cosas? No, la Entonces, mujer es autoridad en la casa. pero uno Que se es va que dando es una cuenta ventaja. cómo van funcionando las instituciones y las cosas desde dentro, y te das cuenta finalmente que de repente por un capricho de alguien, o por algo, ¿cómo se llama? Una sensación de alguien, las cosas las hacen o no las hacen. Aquí no Así crean que es. hay una tracalada de gente, eso, esa es mi sensación, ¿ah? Que hay una tracalada de gente pensando y viendo cómo vamos a solucionar el futuro, cómo vamos a hacer la cuestión, que vamos Yo de verdad que no lo veo así. Y no lo veo así porque, mira, ayer me tocó, o antes de ayer me tocó ver una comisión que estaban, la comisión de educación, y a la presidenta de la mesa, el subsecretario, la empezó a hostigar por el WhatsApp. Por el WhatsApp, casi la pobre mujer casi terminó llorando. Finalmente se abstuvo, o sea, la cuestión se rechazó y después de que se terminó, la mandó a freír mono al África a la señora y después de la señora va y hace una denuncia en el Congreso porque este caballero, entonces tú me decís, bueno, Sí, si a esa altura estamos así, ¿qué te queda para sí, el resto por la No, cresta? lógico. sí, claro. Entonces Pero mira, así no se puede, po. Así pero no hay mira, voluntad para nada, po. ¿Me entendió, pero no? mira, Entonces, María ¿cómo lo Ignacia, hacemos? yo, Explíqueme. Y ahí quedó la discusión de fondo. Y ahí bien, quedó, po. Listo. pero mira, yo compartiendo plenamente todo lo que has dicho, creo que la voluntad y en la urgencia en el corto plazo que haría yo si a mí me eligieran presidente. Yo diría en la campaña, señores, voten por mí y hay que tener una honestidad como candidato y voy a ser durísimo como presidente. Y por lo mismo, si yo fuera elegido en noviembre o en diciembre, dependiendo primera o segunda vuelta, no en marzo se van a acabar los delitos, o evidentemente que no, pero les doy a los delincuentes plazo, porque los notifico si soy elegido, plazo, para que de aquí hasta que yo asuma, los extranjeros, los delincuentes extranjeros, no los extranjeros, los delincuentes extranjeros arranquen del país, porque los voy a perseguir por aire, mar y tierra, no solo con las fuerzas policiales, sino que incluso con drones, a donde estén. Y a los delincuentes nacionales o dejan de delinquir o también sepan claramente que no van a poder seguir viviendo en las poblaciones, en los lugares en que viven, en los barrios, en los edificios, porque van a ir presos y en una cárcel que se hará en el desierto, alejado, etcétera, y ahí deben estar, porque hay que separar a esta gente de la vida social, porque esta gente no respeta a la sociedad y no solo que antes robaban un X, matan ahora, etcétera. Y a todo el tema de la droga, yo creo que el manejo de la droga tiene que ser distinto. No digo que haya que legalizarlo, pero creo que el Estado debería hacerse cargo en el sentido de que aquellos, claro que hoy día el consumo parece que es bastante alto, que consumen drogas, de alguna manera decir, ok, yo se lo voy a proveer, pero usted va a ir bajando el consumo. Y va a ir bajando el consumo, cosa de que de alguna manera no haya este narcotráfico, que al final del día es un negocio mundial que, mira, manda más que los grandes empresarios, que los No, ricos, más. que la gente No. alega contra la élite. Esos son mucho más élite. Entonces yo le Oye, preguntaría a la candidata que va pero, contra la élite, ¿usted va contra esa élite? No lo estoy seguro. oye, pero si, piensa tú, eh, una pobre concejala que se llama igual que yo, que está desaparecida. Sí, ¿Por po. qué desapareció la concejala? Ah, María Ignacia González, Y González nadie dice de nada. Villa Alegre. Villalegre. Desapareció la señora. Claro, Mira, para que tú veas, porque uno que trata de hacer las cosas más o menos, yo siempre me voy en contra y yo reclamo todo lo que no, lo que está mal hecho. eh, Hablé de las licencias falsas, todo lo que corresponde, yo obvio. lo digo en consejo y lo digo porque creo que las cosas tienen que cambiar. Tú sabes que me llamaron, un amigo muy que me quiere mucho, me dijo, María Ignacia, me dijo, ¿usted vio lo que pasó con su tocaya allá en Villa Alegre? Sí, claro. Mire, yo la quiero mucho, pero ¿sabe qué? Baje un poco la cuestión. Claro, No sea tan directa. No vaya a ser claro. cosa que le pase algo a usted también, pues, Mira, oiga. Oiga, mira, hay que cuidarse. Usted tiene niños, acaba de tener su segundo nieto. ¿Cómo es la mira. cuestión? Concha el loro. Y yo dije, bueno, o uno hace las cosas como tiene que hacerlas, y yo creo que es la forma que la estoy haciendo, y la gente
que quería las cuestiones así, me aplaude, o sea, te lo digo de verdad. Me dice, bien, es la forma, es lo que queremos. Pero ¿qué pasa si te llega a pasar Sí, algo? ¿Qué pasa? lógico. Está Claro, claro, a mí todo a esta eso, altura me da lo mismo. ¿Cómo? perdona Ignacio que te interrumpa, pero todo eso a propósito que eh, uno de los móviles sería que ella, poco antes de su desaparición, junto a otro grupo de personas, presentó un recurso judicial en contra del alcalde, digamos, que estuvo en el periodo anterior Anterior. al alcalde actual, digamos. Entonces, porque ella es concejala hace un tiempo ya. Es una situación bien Oye, delicada lo que tú estás diciendo. Entonces, claro, obvio, estamos en esa, estamos es en que esa. te digo, yo tenía Claro. presentado unas cosas contra la antigua administración, porque tengo serias dudas de cómo se hizo la pega, de cómo se gastaron los recursos y todo, y me la pararon, po. Me No, dijeron, tranquilita mejor, claro, mira, las mira tú. cosas como uno no No, sabe no cómo puede vienen las ser. Bueno, cuestiones, por eso que digo, este estado hay que cambiarlo entero. Esta ¿cómo lo sociedad hago? hay que ¿Cómo cambiarla sigo entera, entera, trabajando? entera. ¿Cómo sigo trabajando? El mismo tema de la basura. Acá yo me he peleado harto con el tema de la basura porque encuentro que lo hacen pésimo la gente que está, pero ya me mandaron decir que tenga cuidado, acuérdese que esto es una mafia que existe el tema de la basura, po. Entonces, por favor, vámonos tranquilizando, Teatro. no sea usted la única. Bueno, entonces finalmente tú decís, oye, y una comuna mínima de 50.000 habitantes, que Imagínate. está lejos de las grandes urbes, y cresta, ¿me entendí o no? ¿Te das cuenta la complicación que hay? Entonces, por supuesto que Bueno, pasa cosas. Ignacia Castro, siempre un agrado. Te mando un abrazo, querida. Igualmente, pues, Y cuídate. Regia con su corte de pelo, que Rosa, fue por estupendo. un accidente, Estupendo. aparentemente, ¿no? Te queda me quemé el pelo estupendo. con la tintura, me vendieron la porquería esa con más volúmenes, parece, no me Ah, pregunté. La cosa es que se me caía el pelo así. Fui a la Uy, peluquería, le dije, me dijo, hay que corte, corte. haga la wea que quiera. Le dije yo, pero sáqueme esta porquería de la cabeza. Y ahí quedé con lo que quedé. Estupenda. A te Ignacia te mando un quedó regio. abrazo, qué bueno verte. Cariño Ya pues, a tu hermano, De un todas maneras, abrazo. muchas gracias. Hoy tuve mi Albert. segundo nieto, ¿ah? Sí, No, sí, pues, te si lo te vimos ahí, pues felicitamos. muy bien. Maravilloso. Hoy es Yo tengo precioso, se llama 12. Salvador nomás. Parece el hijo de la Ignacia, pero no, es el nieto. Alberto, un abrazo, Un que esté abrazo. muy bien. Esto fue Buen fin de Cancha semana para Chao. todos. Ciudadana. Adiós, adiós. Nos reencontramos el lunes. El lunes. El Oiga, lunes. bien, don Alberto, bien católica. Bien católica, sí. Sí, sí, Y sí. sabe lo que me gustó, no Mm, solo que le haya ganado Colo Colo, sí, eh, en que Garnero puso a jóvenes sí, y los pues. mantuvo. Sí, Como por exacto. ejemplo Arancibia, el lateral Exacto. derecho, que Sí, anuló al mejor jugador absolutamente. chileno de este momento que se llama Lucas Cepeda. Sí, pues. Lo anuló, Exacto. Lo no lo anuló. dejó jugar No, lo anuló, absolutamente. No, y y ni el hablar golazo de Corral, y ni hablar el golazo de Corral. Así golazo. que lo que más Sí. me gustó, y lo ¿De digo muy quién? en serio, ¿De Yo quién? de un estaba en el joven, estadio, Felipe. Corral, Estaba en ¿De- el Corral. estadio. ¿Cómo Fui se al llama el estadio. niño? No, pues, de Chuta, el apellido nombre Corral. de pila no lo sé. Sí, de apellido Oye, Corral. ese era compañero de mi hijo. Mira, pues, Es un golazo cabro le hizo a Colo Colo. chico. De la Católica, Sí, sí, pues tiene en sus 20 18 años 18, en sus tiene. 17. Sí, 20 más o poco menos, más. claro, 19, sí. Corral, sí, Sí, es mira, para que la vea. Pauli, Pero Corral lo que más, Contreras, Buenísimo, ese buenísimo. sobrino del Contreras, el que, ay, Mira, del el, Coque Contreras, del Coque Contreras, exactamente. mira mira, tú, me mataste Sí. con el dato. Buena. mira tú. Bueno, ¿Mm? eso es bonito porque son ¡Ay, pero jóvenes. qué bueno! No sabes cómo me alegra que esté jugando Yo Sí, no lo he visto. Es que, bueno, iban al pre-kinder juntos, ¿me entiendes tú? Así lo conozco. Y le Oye, dije, cuando porque Felipe, tú seas famoso, no sí. se te olvide de tu tía. yo estaba en el estadio y ¿Ya? le recordaba con mis nietos y le recordaba que como 62 años atrás estábamos también un día en el estadio y mi papá lo llamaron por casete de transmisiones porque había nacido Mauricio, mi hermano. Me gustaste tú esa Te lo historia. he contado. El fanatismo, El pero fanatismo así de la familia ya toda la vida en el fútbol. extraordinario, Así es. extraordinario. ¿Eh? Es una anécdota Por eso tremenda. yo, Tengo mi libro de anécdotas. por ¿Mm? eso yo, Ignacia, con todo cariño, a propósito de su ex, eh, yo
las personas que no les gusta el fútbol, yo sospecho a esa gente. Yo perdona que te lo diga, pero claro, no. Diego Corral se llama, ¿te sirve? Diego Diego Corral, Corral, te voy a mandar Diego la Corral, Diego foto. Corral Diego Contreras. Corral. Mira, te voy a mandar la Sí. foto, Felipe, porque está Genial. con mi hijo ahí en la fiesta de Extraordinario. graduación. ¡Uy, Bueno, cabro chico! ¡Bien! yo lo único que pido es que para el próximo clásico universitario, bueno, si le hace un gol a la U no sería la primera vez, o otro partido con Colo-Colo, qué sé yo, o un partido de la selección chilena, hablemos del cabro Corral que sigue jugando y no que en 3 años más digamos, oye, ¿y qué fue del cabro Corral? Sí, No, que nunca más exactamente. jugó. Sí, Entonces, para que triunfen, hay que ponerlo. hay que ponerlo, sin duda. Porque yo me pregunto, ¿qué más tiene que Claro. hacer Diego Corral para que lo pongan si entró en un partido con Colo-Colo e hizo un gol? O sea, tiene que ser Exacto. titular, pues perdona que te lo diga. O sea, ¿qué más tendría que hacer? Exacto. Y un ¿Qué tremendo más? gol. Un rato, claro. O sea, ¿No? lo pusiste, te hizo un gol. ¿Qué más tiene que Así hacer? es. Así es. Porque ya no hay excusa. Exacto. Ojalá eso pase. Alberto, Dios quiera. felicitaciones. Gracias. Gran partido, me Un encantó el partido. abrazo. Además, un hincha de la U viendo un partido Colo-Colo Católica trabado, enredado y Sí, todo, no. uno lo ve relajado. Sí, me Oye, pero parece. tú no ¿Cachai? sabes cómo me alegra de este cabro que esté así de bien. Para que veas. Chacay. Lo Oye, yo conociste tengo que tan entrar chico. a Ahí te un mandé Sí, todas las los quiero fotos. mucho. programa. Ahora Ya. viene el Mundial Sub-20 y el Sub-17, así que Un ¡Ay, hay que qué abrazo. pujar por los bueno! jóvenes. Ya. ¡Qué bueno! Alberto, Ignacia, que lo pasen bien. Chau. Ya lo mismo tú. ¡Chao! Adiós. Chau.